Entré al quirófano solo, 52 años, 26 de matrimonio, y la silla que debería haber estado ocupada junto a mi cama estaba vacía. No había flores, no había mensajes, solo el frío de una sala de recuperación y el bip constante de un monitor que medía si mi corazón seguía funcionando, cuando yo ya no estaba seguro de querer que lo hiciera. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rodrigo Peñalba Serrano. Tengo 52 años y llevo 31 trabajando como auditor fiscal en la Administración Pública Española. Si usted no está familiarizado con ese trabajo, se lo explico de la manera más directa que conozco. Mi oficio consiste en mirar números que no cuadran, localizar lo que alguien decidió esconder y demostrarlo con documentos cuando otros solo tienen sospechas. Eso es lo que hago. Eso es lo que llevo haciendo desde los 21 años, sentado frente a columnas de cifras que mienten con una elegancia que solo quien las fabrica comprende del todo. 31 años haciendo eso. Y aún así, no vi lo que tenía delante. Nací en 1971 en un piso pequeño del barrio de La Magdalena, en Zaragoza. Mi padre trabajaba en un taller mecánico y mi madre llevaba la contabilidad de una mercería a mano, con un cuaderno de tapas negras que yo miraba con una fascinación que no supe explicar hasta mucho después. Crecí viendo que las cosas no se regalan, se construyen despacio, con trabajo que duele y con una paciencia que la mayoría no tiene. Eso fue lo primero que aprendí, antes de aprender a leer del todo. Entré a la administración pública en 1989, con 28 años recién cumplidos y una carpeta bajo el brazo que pesaba más que mi experiencia acumulada. El primer ordenador que llegó a nuestra oficina lo miramos todos como si fuera un animal de otra especie. Nadie sabía encenderlo correctamente. El técnico vino 3 veces en la misma semana. Yo fui el primero del departamento en aprender a usarlo, no porque tuviera más talento que los demás, sino porque me quedé 2 horas después de cada jornada durante 2 semanas seguidas, en silencio, hasta que entendí cómo funcionaba. Era un ordenador que hoy parecería una reliquia de museo, pero con él empecé a construir lo que soy. Me casé con Consuelo Vidal Ramos en septiembre de 1997. Ella tenía 21 años y yo 26. La ceremonia fue pequeña, íntima, en la parroquia del barrio donde ella había crecido. La cena fue en el restaurante de un amigo de su padre, un local de tapas en la calle Mayor que ya no existe, y la luna de miel fueron 4 días en Peñíscola porque era lo que podíamos permitirnos. No me arrepiento de nada de eso. Había algo honesto en empezar desde abajo, en saber exactamente lo que costaba cada cosa, en construir sin atajos. Consuelo tenía una forma de reírse que llenaba las habitaciones. Eso es lo que recuerdo primero cuando pienso en cómo era ella entonces. No la belleza, aunque la tenía. La risa. Una risa que no pedía permiso para existir. Durante los primeros años, construimos juntos lo que teníamos. El apartamento de la calle Compromiso que compramos con una hipoteca de 25 años. Los muebles que elijamos nosotros mismos un fin de semana de lluvia con la radio puesta. El primer coche nuevo que pagamos a plazos durante 4 años. Gonzalo nació en 2001 y durante un tiempo sentí que la vida tenía exactamente la forma que debía tener. Trabajo, familia, orden. Esos eran mis 3 pilares. Tengo que decirle algo que no me enorgullece, y prefiero decirlo ahora, antes de que usted lo perciba solo. Trabajé demasiado. Hubo cenas familiares en las que no estuve, fines de semana que sacrifiqué por expedientes que podían haber esperado, conversaciones con mi hijo que dejé para después y que nunca tuvieron después. No lo digo para excusarme de lo que viene, lo digo porque es verdad, y porque esta historia no tiene ningún sentido si no la cuento completa, con sus sombras incluidas. Pero lo que vine a contarle hoy no es solo sobre mis errores, es sobre lo que descubrí que otros llevaban haciendo mientras yo trabajaba. Hace algo más de un año,
empecé a sentir una presión en el pecho que atribuí al estrés de la temporada alta de auditorías. Los auditores fiscales no somos criaturas que reconocen la debilidad fácilmente, y durante semanas ignoré lo que mi propio cuerpo intentaba decirme con una insistencia que debería haberme alarmado mucho antes. Cuando finalmente fui al médico, el cardiólogo fue directo y sin rodeos. Había una obstrucción significativa que requería intervención quirúrgica. No era algo opcional. No era algo que pudiera seguir postergando con aspirinas y propósitos de reducir el café. Consuelo estaba conmigo en esa consulta. La recuerdo sentada frente al escritorio del doctor Valls, con su agenda de piel marrón abierta sobre las rodillas, asintiendo mientras él hablaba. Parecía atenta, parecía presente. Hoy sé que estaba calculando. Hay algo que me quedó grabado de aquella tarde, aunque entonces no le di la menor importancia. Cuando salimos del consultorio y esperábamos el ascensor, Consuelo sacó el teléfono y lo revisó con una mirada rápida, casi involuntaria. Lo guardó de nuevo antes de que las puertas se abrieran. Fue un gesto de pocos segundos, del tipo que cualquiera haría sin que nadie lo note, pero lo guardó con demasiada rapidez cuando yo la miré. En ese momento lo atribuí a nada. Hoy sé exactamente qué era. Fue también en esa consulta donde Aurelio Tejada Moreno, el enfermero que asistía al cardiólogo en las revisiones preoperatorias, vio a Consuelo por primera vez. 36 años, uniforme verde, con esa manera de moverse por los pasillos que tienen los profesionales de planta que llevan años en el mismo hospital. Él la vio sentada junto a mí. La vio de frente cuando el doctor le explicó los pasos del procedimiento. Escuchó su nombre. No sabía entonces que esa imagen iba a importar. Las semanas siguientes fueron extrañas de una manera que no supe nombrar en aquel momento. Consuelo seguía con su vida con una normalidad que en otro tiempo me habría reconfortado. Cocinaba, salía a trabajar, volvía a casa. Pero había algo en su rutina que había variado sin que yo pudiera precisar exactamente qué. Llegaba tarde con más frecuencia, siempre con una explicación razonable que no pedía ser verificada. Una reunión que se extendió, una cena con una clienta importante, tráfico en la autovía de vuelta. Yo aceptaba esas explicaciones sin cuestionarlas porque nunca habían necesitado ser cuestionadas antes. Gonzalo nos visitó 2 veces durante ese periodo. Mi hijo tenía 24 años y vivía en un apartamento a 20 minutos de casa. En esas 2 visitas noté algo pequeño que entonces no interpreté. Cuando su madre salía de la habitación, Gonzalo desviaba la conversación hacia otro lado. Siempre. Con una naturalidad que ahora reconozco, sin ninguna duda, como práctica repetida. Llegó la víspera de la operación. Consuelo me explicó esa tarde, con una calma que hoy me resulta difícil de recordar sin que algo en el pecho se apriete, que tenía una reunión al día siguiente que no podía cancelar, un asunto relacionado con Héctor Illana, su socio en la empresa de asesoría donde trabajaba desde hacía 4 años. Es importante, Rodrigo. Es un cliente que llevamos meses trabajando. Llegaré en cuanto pueda. Estarás bien. Estarás bien. Esa noche dormí poco. No por miedo a la cirugía, porque a esas alturas el miedo ya lo había procesado y archivado, como hacía con todo lo que no podía modificar. Dormí poco por una incomodidad que no sabía nombrar todavía. Algo pequeño que presionaba desde adentro, como cuando una columna de números cierra correctamente, pero la cifra total no encaja con lo que el balance debería mostrar. A las 7:15 de la mañana del jueves me ingresaron. Firmé los documentos de consentimiento. Me colocaron la vía en el dorso de la mano derecha, y antes de que me llevaran hacia el quirófano, miré hacia la puerta de la sala de espera una última vez. No había nadie. Todavía no sabía que esa puerta cerrada era solo el principio de lo que estaba a punto de descubrir. Hay una fotografía en la mesita de noche que lleva ahí más de 20 años. La tomaron en Peñíscola, durante nuestra luna de miel. Un señor mayor con una cámara de carrete que se ofreció mientras caminábamos por el paseo marítimo. Consuelo lleva un vestido azul claro y yo tengo el pelo que ya no tengo. Los dos miramos hacia el objetivo con una expresión que reconozco como genuina.
No es la cara que uno pone para las fotos, es la cara que uno tiene cuando todavía no sabe que hay cosas que temer. Durante mucho tiempo esa fotografía me pareció la imagen más honesta de lo que habíamos construido juntos. Hoy la miro de otra manera. Pero llegaremos a eso. Permítame contarle cómo era la vida antes. No para generar lástima, sino porque sin ese contexto lo que viene después no tiene el peso que merece. Crecí en una casa donde el dinero se contaba 2 veces antes de gastarse una. Mi padre era un hombre de pocas palabras y muchas horas de trabajo. El tipo de hombre que llega a casa oliendo a grasa de motor y que no se queja porque sabe que quejarse no paga las facturas. Mi madre administraba el hogar con una precisión que, mirándolo ahora, fue mi primera lección de contabilidad real. Sabía exactamente cuánto costaba cada cosa, cuándo había margen para un imprevisto y cuándo no había que tocarlo. De ella heredé esa costumbre de observar los números hasta que hablan solos. Cuando entré a la administración pública, a finales de los años 80, el trabajo de auditoría fiscal se hacía completamente a mano. Columnas de cifras escritas a bolígrafo en hojas de formato grande, con corrector líquido para los errores y un sello de validación que había que estampar en cada página. Cuando llegaron las primeras máquinas de calcular electrónicas al departamento, mi jefe de entonces, un hombre llamado Evaristo que fumaba en pipa dentro de la oficina sin que nadie se lo cuestionara, las miró con una desconfianza que duró semanas. Si no puedo ver el mecanismo, no confío en el resultado, repetía. Yo entendía lo que quería decir, aunque no compartía la conclusión. Aprendí en esos años algo que ningún manual enseña de manera directa. Los números mienten solo cuando alguien los instruyó para hacerlo. El error involuntario tiene una forma reconocible. El engaño deliberado tiene otra completamente distinta. Con el tiempo, uno aprende a distinguirlos antes de terminar de leer la primera página de un expediente. Me casé con Consuelo en septiembre de 1997, en una ceremonia sencilla que los dos quisimos así desde el principio. Su familia era de Valencia, la mía de Zaragoza, y el punto de encuentro fue siempre la moderación. No hubo excesos porque no había recursos para ellos, y eso nos pareció correcto a los dos. O eso creí durante mucho tiempo. Los primeros años fueron años de construcción pura. El apartamento de la calle Compromiso lo compramos en 1999, cuando los tipos de interés empezaban a bajar y el optimismo que traería el cambio de siglo ya se respiraba en el ambiente. Firmamos una hipoteca que nos pareció razonable y que pagamos puntualmente durante 23 años sin un solo mes de retraso. Ese detalle importa más de lo que parece. Ni una sola vez fallamos. Gonzalo nació en febrero de 2001. Fue un parto complicado que duró más de lo previsto, y yo pasé 12 horas en un pasillo de hospital que olía exactamente igual al de la semana pasada, aunque en ese momento no podía saberlo. Cuando me dejaron entrar y vi a mi hijo por primera vez, con esa expresión extrañada que tienen los recién nacidos, pensé que todo lo que había trabajado hasta entonces tenía finalmente un destinatario concreto. Consuelo fue una buena madre durante los primeros años. Eso no lo borro. Lo digo porque es verdad y porque borrar lo que fue cierto sería cometer exactamente el mismo error que cometieron conmigo, alterar el registro para que cuadre con la narrativa que conviene. Pero hubo una frase, dicha una tarde de domingo de hace aproximadamente 6 años, que en su momento archivé como el tipo de comentario que la gente hace cuando está agotada y que no pretende ser tomado en serio. Estábamos recogiendo los platos después de comer y Consuelo dijo, casi en voz baja, casi para ella misma, a veces pienso que me merecía una vida diferente. No lo dijo con rabia. Lo dijo con una resignación que hoy, con todo lo que sé, entiendo que no era resignación en absoluto. Era una convicción que llevaba tiempo instalada. Yo no respondí. Seguí apilando los platos y desvié la conversación hacia una factura pendiente de revisar. Así era entonces. Cuando algo no encajaba en el orden que yo había construido, resultaba más cómodo dejarlo pasar que detenerse a entender qué significaba de verdad. Trabajé demasiado. Ya lo reconocí antes, y no lo repito como excusa, sino como dato. Durante años,
Mi horario fue el de alguien que confunde el trabajo con la identidad. Salía temprano, volvía tarde, y los fines de semana los dedicaba a expedientes que teóricamente podían esperar al lunes. Consuelo había organizado su vida entera alrededor de mis ausencias con una eficiencia que debería haberme dicho algo mucho antes. Empezó a trabajar en la empresa de asesoría financiera de Héctor y Yana Bravo hace 4 años. Me lo presentó brevemente en una cena de empresa a la que asistí sin entusiasmo. Un hombre de 50 años, bien vestido, con esa manera de hablar que tienen ciertos empresarios que han aprendido que la confianza puede construirse con el tono adecuado. Me dio la mano, dijo que Consuelo era una pieza fundamental del equipo. Yo asentí y no volví a pensar en él durante meses. Las señales estuvieron ahí desde antes. Siempre estuvieron. Los viajes de trabajo de Consuelo comenzaron a extenderse sin justificación clara hace aproximadamente 2 años. Un congreso en Barcelona que duró 3 días cuando estaba previsto para 2. Una reunión en Madrid que derivó en noche fuera sin aviso previo. Cada vez una explicación razonable que yo acepté sin cuestionamiento porque nunca antes había necesitado cuestionar nada de lo que ella me decía. Gonzalo nos visitaba con menos frecuencia desde que se independizó, lo cual en sí mismo no me pareció anormal. Tenía 24 años, su propia vida, sus propios ritmos. Pero en las 2 visitas que hizo durante el periodo previo a mi diagnóstico, noté algo pequeño que no supe interpretar en ese momento. Cuando yo sacaba algún comentario sobre los horarios de Consuelo, sobre alguna de sus ausencias, Gonzalo desviaba la conversación con una habilidad que ahora reconozco como practicada. Nunca contradecía, nunca confirmaba. Dirigía el tema hacia el fútbol, hacia su trabajo, hacia cualquier territorio que alejara el intercambio del punto donde yo lo había iniciado. En aquel momento lo atribuía a la distancia natural entre un hijo adulto y los asuntos internos del hogar de sus padres. Es comprensible que no quieran involucrarse en esas tensiones, razoné. Es lo habitual. Guardé esa observación sin entender que, semanas más tarde, se convertiría en una de las piezas más reveladoras de todo lo que estaba a punto de derrumbarse. La vida que construí durante 26 años parecía sólida desde afuera. Los pilares estaban en su sitio, el trabajo, el apartamento, la familia, la rutina, pero un auditor sabe mejor que nadie que la solidez aparente de una estructura no garantiza nada sobre lo que ocurre debajo. Lo que importa no es lo que se muestra, lo que importa es lo que alguien decidió que no encontraras. Y yo, que llevaba 3 décadas encontrando exactamente eso en los documentos de otros, tardé demasiado en aplicar esa misma mirada a lo que tenía en casa. El dolor empezó un lunes por la mañana, a principios de octubre, mientras revisaba un expediente que llevaba 3 semanas sobre mi escritorio. No fue un dolor dramático, de los que aparecen en las películas con música de fondo y protagonista que cae al suelo. Fue una presión sostenida, como si alguien hubiera colocado algo pesado en el centro del pecho y lo dejara ahí sin moverse. Lo ignoré durante 4 días completos. Eso fue un error. No el primero de ese periodo, pero sí el más concreto. El 5.º día fui al médico de cabecera, que me derivó al cardiólogo en menos de 48 horas, lo cual ya fue una señal de que el asunto era serio. El doctor Marcos Valls Puig tenía unos 50 años, voz tranquila y esa precisión clínica de los médicos que llevan el tiempo suficiente ejerciendo como para no necesitar suavizar lo que van a decir. Me explicó los resultados con la misma claridad con la que yo expongo un balance deficitario a un contribuyente, sin rodeos, con los datos ordenados, sin dejar margen para la ambigüedad. Había una obstrucción significativa en la arteria coronaria descendente anterior. La intervención era necesaria y no admitía postergación. Me habló de procedimientos, tiempos de recuperación, porcentajes de éxito que él mismo calificó como buenos, pero que yo escuché como lo que eran: probabilidades, no certezas. Consuelo estaba sentada a mi lado. La miré cuando el doctor terminó de hablar. No esperaba encontrar miedo necesariamente,
pero sí alguna señal de que lo escuchado le había aterrizando con peso. Lo que encontré fue una compostura tan perfecta que en ese momento la interpreté como fortaleza. Asintió. Abrió su agenda de piel marrón y anotó las fechas que el médico indicaba. Formuló 2 preguntas concretas sobre cuidados postoperatorios, cosas prácticas y logísticas. Luego cerró la agenda y esperó a que el doctor terminara. Fue una actuación impecable. Lo entiendo ahora. Aurelio Tejada Moreno entró al consultorio durante esa visita para dejar unos formularios sobre el escritorio del doctor Valls. Una presencia breve, de menos de 1 minuto. Depositó los papeles, cruzó una palabra con el médico sobre el horario de una prueba del día siguiente y salió. Pero estuvo el tiempo suficiente para ver a Consuelo de frente, escuchar cómo el doctor se dirigía a ella por su nombre, quedarse con una imagen que semanas después se volvería determinante. Ninguno de nosotros lo sabía todavía. Salimos del consultorio y esperamos el ascensor en silencio. Fue en ese instante cuando Consuelo sacó el teléfono y lo revisó con una rapidez que no encajaba con la gravedad de lo que acabábamos de escuchar. Un vistazo de pocos segundos, pantalla inclinada ligeramente hacia ella, antes de guardarlo cuando las puertas se abrieron. No dije nada. Ella tampoco. Bajamos los 4 pisos sin intercambiar una sola palabra. En el coche, ya camino a casa, me dijo que estaba preocupada. Lo dijo mirando hacia la ventanilla, no hacia mí. Las semanas siguientes, hasta la fecha fijada para la intervención, transcurrieron con una normalidad que, con la perspectiva que tengo ahora, resulta casi difícil de sostener en la memoria. Consuelo cocinaba, salía a trabajar, volvía. Me preguntaba cómo me encontraba con una regularidad que parecía solícita, pero que nunca iba más allá de la pregunta en sí. Cuando respondía que bien o que más o menos, ella asentía y continuaba con lo que estuviera haciendo. La conversación no avanzaba, nunca avanzaba. Yo, por mi parte, seguí trabajando hasta 4 días antes de la cirugía. Mis compañeros del departamento se enteraron a través del jefe de sección, que lo comunicó en una reunión breve un viernes por la tarde. Recibí mensajes de ánimo, alguna palmada en el hombro en los pasillos, la incomodidad general que produce en los demás la enfermedad de alguien cercano. Lo agradecí sin saber exactamente qué decir. La consulta preoperatoria tuvo lugar 10 días antes de la fecha fijada. Fue más extensa que la anterior. Análisis de sangre, electrocardiograma, explicación detallada del procedimiento, firma de consentimientos. Aurelio fue el enfermero de planta durante esa revisión. Tomó la tensión, anotó los valores en la ficha, preparó los formularios. Estuvo en la sala durante casi 40 minutos, tiempo suficiente para quedarse con algo más que una impresión. Consuelo asistió a toda esa consulta, formuló preguntas, tomó notas. Al salir, le dijo a Aurelio, casi de pasada, que su marido era un hombre muy terco y que había tardado demasiado en acudir al médico. Lo dijo con una sonrisa que a mí me pareció completamente natural. Aurelio respondió algo amable sobre que era lo habitual en los pacientes de cierta generación, y los 3 nos reímos brevemente en el pasillo. No volví a pensar en ese intercambio hasta después. La víspera de la operación fue un miércoles de noviembre con un frío seco que se colaba por las ventanas mal selladas del dormitorio. Consuelo llegó a casa a las 8 de la tarde con una bolsa de comida preparada. Dijo que no tenía ganas de cocinar esa noche, lo cual me pareció completamente comprensible dadas las circunstancias. Cenamos con la televisión encendida de fondo, una costumbre de años que llenaba los silencios sin exigir nada a cambio. Fue después de cenar mientras yo recogía los vasos cuando me lo dijo. Se lo cuento exactamente como lo recuerdo, porque hay conversaciones que el cerebro conserva con una fidelidad que reserva únicamente para lo que más duele. Rodrigo, necesito decirte algo sobre mañana. Se quedó de pie junto a la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla. Hay una reunión con Héctor por la mañana que no puedo cancelar. Llevamos meses trabajando en este cliente y si no aparezco perdemos el contrato. Es mucho dinero en juego. Hizo una pausa breve. Llegaré en cuanto pueda.
Estarás en buenas manos. La observé durante unos segundos que en ese momento me parecieron normales y que hoy me resultan interminables. Es una cirugía, Consuelo. Lo sé perfectamente. Y sé lo que significa. Su voz no varió de tono en ningún momento. Pero tú mismo dijiste que el doctor Valls tiene un historial impecable. Va a salir bien. Estaré ahí antes de que pase nada importante. No discutí. Esa es la verdad, y no me siento bien diciéndola, pero es la verdad. No discutí. Tenía 52 años, una obstrucción coronaria y 26 de matrimonio que me habían acostumbrado a interpretar las seguridades de Consuelo como garantías. Si ella decía que estaría ahí, estaría. Esa noche dormí menos de 3 horas. No por el miedo a la intervención, que era un temor real pero manejado, sino por una inquietud que no lograba ubicar con precisión, como cuando revisas un informe y los totales cuadran pero algo en las partidas intermedias no se sostiene bajo una segunda lectura. A las 6 de la mañana del jueves me levanté sin hacer ruido. Consuelo dormía, o lo aparentaba. Me duché, preparé la bolsa pequeña que el hospital había pedido y antes de salir me detuve un momento en el umbral del dormitorio. La luz del amanecer apenas entraba por la persiana entreabierta. Ella estaba de espaldas, inmóvil. No se despidió. Cerré la puerta con cuidado, bajé las escaleras y salí a la calle solo. El aire frío de noviembre era lo único que me acompañó hasta el coche. Lo primero que percibí fue el frío. No el frío de la calle ni el del dormitorio en invierno. Era otro tipo de frío, más quieto, más uniforme. El que produce el aire acondicionado de una sala clínica, regulado para mantener una temperatura constante que no tiene en cuenta si la persona que está debajo de una sábana delgada acaba de salir de una anestesia general. Tardé varios segundos en entender dónde estaba. El techo era blanco con una franja de luz fluorescente que parpadeó una vez antes de quedarse fija. Intenté mover los dedos de la mano derecha y los sentí con un retraso que no era normal, como si la señal tardara en llegar. El monitor a mi izquierda marcaba 82 pulsaciones con un bip que se repetía con una regularidad casi mecánica. Tenía una vía en el dorso de la mano, el tubo pegado con esparadrapo que tiraba ligeramente cuando intentaba doblar la muñeca. La boca estaba seca, con ese regusto metálico que deja la anestesia que no desaparece del todo aunque te den agua. Giré la cabeza hacia la derecha. La silla estaba vacía. No era una silla cualquiera. Era una de esas sillas tapizadas en verde oscuro que los hospitales colocan junto a las camas para las visitas, con el respaldo recto y los brazos de plástico negro. Estaba exactamente a 80 centímetros de donde yo me encontraba, perfectamente visible, completamente vacía. Sin abrigo encima del respaldo, sin bolso en el suelo, sin ninguno de esos objetos pequeños que deja la presencia de una persona aunque salga un momento al pasillo. Nadie había estado sentado ahí en ningún momento. Busqué el teléfono con la mano izquierda. Lo encontré sobre la mesita lateral con la pantalla apagada. Lo encendí con el pulgar. Eran las 3:17 de la tarde. Había 3 mensajes. Uno del jefe de sección del departamento, deseándome una pronta recuperación. Uno de mi cuñada Remedios preguntando cómo había ido todo, y uno de Gonzalo que decía únicamente, «Espero que todo bien, avisa cuando puedas». De Consuelo no había ninguno. Apagué la pantalla y dejé el teléfono sobre la mesita. Miré de nuevo el techo durante un rato que no supe medir. El bip del monitor seguía su ritmo sin cambios. Desde algún punto del pasillo llegaba el sonido lejano de un carrito de material rodando sobre el suelo de linóleo. Ese chirrido específico de rueda mal engrasada que parece siempre el mismo en todos los hospitales. Aurelio Tejada entró a la sala a las 3:25. Lo reconocí de la consulta preoperatoria, aunque en ese momento no hubiera podido decir exactamente por qué, quizás por la manera de moverse o por algún detalle del uniforme. Llevaba un portapapeles, revisó el monitor, anotó algo en la ficha que colgaba al pie de la cama y luego me miró con esa expresión neutral que los enfermeros desarrollan con los años como mecanismo de protección. Ya está despierto. ¿Cómo se encuentra? Bien.
La voz me salió más ronca de lo esperado. Un poco desorientado todavía. Es normal. La anestesia tarda en salir del todo. Voy a tomarle la tensión. Hizo su trabajo con eficiencia y en silencio. Tensión, temperatura, revisión de la vía. Todo dentro de parámetros normales, según me dijo. Luego se quedó un momento junto a la cama sin moverse hacia la puerta, con el portapapeles apoyado contra el costado, mirando brevemente hacia la silla vacía y después hacia mí. No dijo nada sobre la silla, yo tampoco. Salió de la sala sin hacer ruido y yo me quedé de nuevo con el techo, el bip y la luz fría. La puerta al pasillo estaba entreabierta y desde donde estaba podía ver el paso de las piernas de las personas que circulaban por fuera. Zapatos blancos de enfermería, zuecos azules, algún par de zapatos civiles que pertenecía a una visita. Cada vez que el ritmo de paso se ralentizaba frente a la puerta, algo en el pecho se tensaba ligeramente, no de miedo, sino de expectativa. Ninguno de esos pasos entró. A las 4:10 llegó el doctor Valls a hacer la revisión postoperatoria. Me explicó que el procedimiento había transcurrido sin complicaciones, que los resultados eran los esperados y que si la noche seguía con buena evolución, podría empezar a levantarme brevemente al día siguiente. Me preguntó si tenía dudas. Le dije que no. Antes de salir miró hacia el espacio de la habitación de una manera que podría haber sido completamente neutral, pero que yo interpreté, quizás por el estado en que estaba, como la mirada de alguien que ha notado una ausencia y ha optado por no mencionarla. A las 5:45 le respondí a mi cuñada Remedios. Le dije que todo había salido bien y que estaba descansando. Le pedí que no se molestara en venir, que no era necesario. No le mencioné que la silla seguía vacía. Tampoco le respondí a Gonzalo todavía. Intenté dormir durante un rato. No lo conseguí del todo, ese tipo de somnolencia postanestésica que no llega a ser sueño verdadero, sino una especie de terreno intermedio donde los pensamientos existen pero no se organizan. En algún momento de ese estado escuché entrar a Aurelio de nuevo para revisar la vía y anotar algo más en la ficha. Esta vez no me habló, lo cual agradecí. A las 6:40 de la tarde encendí el teléfono por segunda vez. El mensaje de consuelo llegó a las 6:32. Lo leí 3 veces seguidas. La reunión se extendió más de lo previsto. ¿Cómo estás? El médico me dijo que salió bien. Descansa, mañana te llevo algo de comer. El médico me dijo que salió bien. No. Llámame en cuanto puedas. No. Salgo ahora mismo hacia allá. El médico me dijo que salió bien, como si el informe de un tercero fuera un sustituto aceptable de haber estado presente. Guardé el teléfono sin responder. Lo que sentí en ese momento no fue rabia. Eso me sorprendió entonces y todavía me sorprende ahora cuando lo recuerdo. Fue algo más parecido al reconocimiento frío de un dato que lleva tiempo estando ahí, pero que uno ha pospuesto registrar de manera formal. Como cuando en una auditoría encuentras la discrepancia que llevabas días buscando y el primer pensamiento no es de sorpresa, sino de confirmación. Aquí estaba. La noche fue larga. Los hospitales tienen un silencio nocturno que no es ausencia de sonido, sino una presencia diferente. El bip constante del monitor, el paso ocasional de alguien por el pasillo, el murmullo lejano de una conversación en el control de enfermería, el ruido del sistema de climatización que se activa y se apaga con una cadencia irregular. Dormí en tramos de 40 minutos que el monitor interrumpía cada vez que me movía demasiado y desajustaba el sensor. Aurelio pasó por la sala a las 11:15 de la noche para la revisión nocturna. Comprobó el monitor, revisó la vía, anotó los valores en la ficha con la concentración silenciosa de alguien que hace ese recorrido muchas veces cada noche. Antes de salir, se detuvo un momento junto a la puerta con la mano apoyada en el marco y me miró de una manera que fue distinta a las anteriores. No era la mirada clínica de un profesional evaluando el estado de un paciente. Era otra cosa, algo más personal, más cargado. Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego la cerró. «Buenas noches», dijo finalmente, y salió.
Me quedé mirando el hueco de la puerta durante un buen rato, después de que sus pasos se alejaran por el pasillo. Había algo en esa pausa, en ese gesto interrumpido, que activó en mí el mismo mecanismo que activa la discrepancia en un expediente. La sensación de que hay algo que todavía no está sobre la mesa, algo que existe pero que aún no tiene forma visible. Esa noche no lo supe todavía, pero la pausa de Aurelio frente a la puerta fue la primera grieta por donde empezó a entrar la luz sobre todo lo demás. El segundo día de ingreso fue distinto al primero en una manera que cuesta explicar con precisión, pero que cualquiera que haya pasado tiempo en un hospital reconocerá. El primer día todo es confuso, aturdido, poblado de sensaciones físicas que ocupan el espacio donde normalmente viven los pensamientos. El segundo día la mente recupera su velocidad habitual y el cuerpo todavía no ha seguido su ritmo. Esa combinación produce un estado particular, lucidez completa con inmovilidad forzada, que es exactamente la peor condición posible para alguien que lleva la vida entera procesando información. Consuelo llegó a las 11 de la mañana con una fiambrera de plástico y una bolsa con revistas que yo no iba a leer. Se sentó en la silla verde, la misma que había permanecido vacía el día anterior, y habló durante 40 minutos sobre cosas que no recuerdo porque no les presté atención real. Mencionó el tráfico, una conversación con su hermana, algo sobre una gotera en el baño de invitados que había que revisar. En ningún momento habló del día anterior de manera directa. No explicó nada. No pidió disculpas. Actuó como si la única diferencia entre ese martes y cualquier otro fuera que la conversación ocurría en una habitación de hospital en lugar de en la cocina de casa. Yo respondía con monosílabos y ella no pareció notar la diferencia. Cuando se marchó, a la 1:15, me dejó la fiambrera sobre la mesita y me dijo que llamara si necesitaba algo. La vi alejarse por el pasillo desde el hueco de la puerta entreabierta, con el paso seguro de alguien que no carga con ningún peso particular, y me quedé mirando ese pasillo mucho después de que hubiera desaparecido en el ascensor. Gonzalo no vino ninguno de los 2 días. Mandó un mensaje el martes por la tarde preguntando cómo me encontraba. Le respondí que bien, que la evolución era positiva. Me dijo que lo alegraba, punto. No hubo más intercambio. Un padre de 52 años ingresado tras una cirugía cardíaca y su hijo de 24 años no encontró el momento de acercarse al hospital en 48 horas. En otro momento de mi vida eso me habría dolido de una manera activa, visible. En ese momento simplemente lo registré. Lo archivé junto a otras cosas que estaba empezando a ver con una claridad distinta. El miércoles por la mañana el Dr. Valls confirmó una evolución satisfactoria. Tensión estable, valores analíticos dentro del rango esperado, ninguna complicación postoperatoria. Me dijo que si el resto del día continuaba igual, podría recibir el alta al día siguiente por la tarde. Le agradecí la información con la misma calma con la que él me la transmitió. Esa tarde, el hospital se fue vaciando de visitas conforme avanzaban las horas. El pasillo fue perdiendo tráfico hasta quedar en ese estado de pausa característica de las tardes hospitalarias entre semana, cuando solo quedan los pacientes que no tienen a dónde ir y el personal que está de guardia. Aurelio entró a la sala a las 5:20 para la revisión de tarde. Hizo su trabajo con la misma eficiencia de siempre. Anotó los valores, revisó que la vía siguiera funcionando correctamente. Pero esta vez, cuando terminó con la ficha y la colgó de nuevo al pie de la cama, no se movió hacia la puerta de inmediato. Se quedó de pie junto al monitor durante unos segundos que fueron distintos a todos los silencios anteriores. No era la pausa de alguien que recuerda si anotó algo correctamente. Era la pausa de alguien que está evaluando si va a decir en voz alta lo que ya decidió decir. Miró hacia el pasillo por el hueco de la puerta entreabierta. Luego me miró a mí. Don Rodrigo. Su voz era más baja que en las revisiones anteriores, no en tono confidencial deliberado, sino en el tono de quien no quiere que lo que va a decir llegue más lejos de donde debe llegar. Llevo 2 días pensando si esto es asunto mío. No respondí. Esperé. Su esposa vino a la consulta preoperatoria con usted hace 10 días. Hizo una pausa breve. La vi.
Estuve en la sala casi toda la revisión. Usted lo recordará. Sí. El domingo por la noche estaba revisando una red social desde el teléfono durante el descanso. Bajó la vista hacia el portapapeles que sostenía, como si necesitara un punto de apoyo para continuar. Salió un perfil en la pantalla, público, sin restricciones de visibilidad. Hay gente que no configura bien esas cosas. Otra pausa. Reconocí a su esposa en las fotografías. El monitor siguió con su bip regular. Desde el pasillo llegaba el sonido distante del carrito de medicación. ¿Qué tipo de fotografías? La voz me salió igual que siempre, sin variación de tono, lo cual en ese momento me sorprendió de mí mismo. Aurelio levantó la vista del portapapeles y me miró directamente. Tenía una expresión que no era exactamente incomodidad, sino algo más complejo, la mezcla de quien sabe que lo que va a hacer tiene un coste, pero ha llegado a la conclusión de que no hacerlo tiene un coste mayor. Fotografías con un hombre. Hizo una pausa corta. En un restaurante, con fecha y hora visibles en la publicación. No dije nada durante varios segundos. ¿Qué fecha? Aurelio no necesitó consultar nada. La fecha la tenía memorizada, o eso me pareció, con la firmeza de algo que uno repasa varias veces antes de decidir contarlo. El jueves, el mismo jueves de su cirugía. Las fotos tienen la hora marcada, las 12:48 del mediodía. A las 12:48 del mediodía del jueves, yo estaba en un quirófano con el pecho abierto. Hubo un silencio que duró lo que duraron esas dos frases en organizarse dentro de mi cabeza. No fue un silencio dramático. Fue el silencio específico de cuando una suma que llevabas revisando de manera abstracta aterriza de repente con todos sus decimales en su sitio. Aurelio esperó sin añadir nada. Eso lo agradecí. Hay personas que llenan los silencios por incomodidad propia y personas que saben que el silencio a veces es el único espacio donde algo puede procesarse correctamente. Él era del segundo tipo. ¿Guarda las imágenes? Las guardé. Dijo esto con una sencillez que no era frialdad, sino la honestidad directa de alguien que ya valoró todas las implicaciones antes de entrar a esa sala. Pensé que podría necesitarlas, o que usted podría necesitarlas. Tuve que reconocer algo en ese momento que no me resultó cómodo. Este hombre, al que conocía desde hacía 10 días y al que nunca había tratado fuera de un contexto clínico, había tomado una decisión en favor de mi dignidad que nadie de mi propio entorno había tomado. Sin ninguna obligación, sin ningún beneficio para él. Con el único inconveniente de que meterse en un asunto ajeno de esa naturaleza nunca es una decisión sin consecuencias posibles. ¿Por qué me lo cuenta? Volvió a mirar hacia el pasillo un momento antes de responder. Porque si hubiera sido al revés, dijo despacio, habría querido que alguien me lo contara a mí. No añadió nada más. No hacía falta. Metió la mano en el bolsillo lateral del uniforme y sacó el teléfono con una lentitud que no era teatral sino el gesto de quien ha reflexionado suficiente sobre lo que está a punto de hacer. Lo sostuvo un momento antes de extenderlo hacia mí, con la pantalla todavía apagada, como si quisiera darme un instante más para decidir si quería seguir adelante. Lo miré a los ojos. Enséñeme. La pantalla se encendió con un brillo que en la penumbra de la tarde hospitalaria resultó más intenso de lo esperado. Aurelio sostenía el teléfono inclinado hacia mí, con el brazo extendido, y yo lo tomé con la mano izquierda porque la derecha todavía tenía la vía sujeta con esparadrapo y no quería tirar del tubo. Lo primero que vi fue una mesa. Una mesa de restaurante con mantel blanco, 2 copas de vino tinto a medio llenar, un centro de flores pequeñas que no supe identificar. La imagen estaba tomada desde el lado de ella, ligeramente en diagonal, con la luz cálida de un local que no era barato. Eso lo supe antes de ver las caras. Antes de ver nada más. El tipo de luz, el tipo de mantel, el tipo de copa dicen cosas que cualquiera puede leer, aunque nunca haya puesto un pie en ese establecimiento. Luego vi a Consuelo. Llevaba el vestido verde oscuro que yo le había visto ponerse 2 o 3 veces para cenas que me describió como compromisos de trabajo. El pelo recogido de una manera que no era la de los días normales en casa. La postura relajada,
los hombros sueltos, la expresión de alguien que está exactamente donde quiere estar. Reía hacia algo que decía el hombre sentado frente a ella, con esa inclinación leve del cuerpo hacia adelante que tiene la gente cuando la conversación les importa de verdad. El hombre era Héctor Illana. Lo reconocí de la cena de empresa de hacía 4 años, aunque en aquel entonces no le había prestado ninguna atención particular. 50 años bien vestido, con ese tipo de seguridad en la postura que no se compra ni se aprende en un curso, sino que viene de años de considerar que el espacio que uno ocupa es legítimo por derecho propio. Tenía la mano izquierda apoyada sobre la mesa, cerca de la copa, y la distancia entre esa mano y la de Consuelo era exactamente la distancia que no existe entre dos personas que se ven únicamente por motivos profesionales. Miré la esquina superior derecha de la imagen. Jueves 12:48 del mediodía. El jueves a las 12:48 yo llevaba más de 2 horas en el quirófano. Hubo un intervalo de tiempo que no sé medir con exactitud porque el cerebro no funciona con cronómetro en esos momentos. Vi la hora, vi las caras, vi la mesa. Y antes de que ninguno de esos datos se organizara en algo coherente, mis ojos fijaron un detalle completamente irrelevante en el ángulo inferior izquierdo de la fotografía. Una mancha oscura en el borde del mantel blanco, del tipo que deja una copa que se ha apoyado con humedad en la tela. Una mancha pequeña, irregular, sin ningún significado posible. La miré durante lo que debieron ser 4 o 5 segundos completos, mientras el resto de la imagen esperaba en los bordes sin que yo pudiera procesarla todavía. El bip del monitor cambió de ritmo. No lo escuché en ese momento. Lo supe después, cuando Aurelio me dijo en voz baja que respirara despacio, que la tensión había subido y que necesitaba que respirara. Obedecí de manera mecánica, sin apartar la vista de la pantalla, con ese automatismo que tiene el cuerpo cuando la mente está completamente ocupada en otro lugar. Pasé a la siguiente imagen. El mismo restaurante, otra tarde distinta según la fecha en el encabezado, semanas antes. Las mismas copas, diferente ropa. Consuelo con el jersey burdeos que yo conocía perfectamente porque lo había visto doblado sobre la silla del dormitorio docenas de veces. Héctor con la mano sobre el respaldo de la silla de ella, en ese gesto que no es casual ni puede interpretarse de ninguna otra manera. Siguiente imagen. Un pasillo que no reconocí. Los dos de pie, de perfil, con la cercanía que no pertenece a ninguna categoría profesional posible. Siguiente imagen. Una terraza exterior, luz de tarde, las 2 copas esta vez de vino blanco. Fecha, un sábado de septiembre. Un sábado de septiembre en el que Consuelo me dijo que tenía una reunión con una clienta de fuera de la ciudad y que volvería tarde. Me detuve en esa imagen más tiempo que en las anteriores. Aurelio seguía de pie junto a la cama, sin moverse, sin hablar. El pasillo detrás de él estaba en silencio. Desde algún punto lejano del edificio llegaba el sonido amortiguado de una televisión encendida en otra habitación, un murmullo de voces sin palabras distinguibles. Deslicé hacia la siguiente, y fue entonces cuando vi algo que Aurelio quizás no había notado, o quizás sí había notado, y había decidido no mencionar porque no sabía si era relevante. En el fondo de una de las imágenes, sobre la mesa, había una cartera abierta, y junto a ella una tarjeta bancaria con el nombre visible en relieve plateado. El nombre era el de Consuelo. La tarjeta era de una entidad que yo no reconocí. No era el banco donde teníamos la cuenta conjunta. No era la tarjeta que ella usaba habitualmente para los gastos del hogar, la que yo veía en los extractos mensuales. Era una tarjeta que yo nunca había visto. Ese detalle, en ese momento, no lo procesé del todo. Estaba demasiado ocupado con el peso de todo lo anterior, pero algo en el fondo de mi cabeza lo registró con la insistencia silenciosa de un dato que sabe que importa y que espera a que uno tenga tiempo de volver a él. Devolví el teléfono a Aurelio sin decir nada durante casi 1 minuto entero. Él lo tomó y lo guardó en el bolsillo con la misma calma con la que lo había sacado. Seguía de pie junto al monitor, sin cruzar los brazos, sin adoptar ninguna postura que sugiriera incomodidad con el silencio. ¿Cuántas imágenes hay? La voz me salió pareja.
Eso también me sorprendió. En ese perfil público, 16, publicadas a lo largo de 8 meses aproximadamente. Hizo una pausa. Solo guardé las que tienen fecha visible y las que la muestran claramente. 8 meses. 16 imágenes públicas, accesibles para cualquier persona que consultara ese perfil, incluidos compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, cualquiera. Durante 8 meses, mi esposa había existido en 2 vidas paralelas, con una naturalidad tan absoluta que ni siquiera había considerado necesario proteger la evidencia de una de ellas. Eso decía algo sobre el nivel de confianza con el que operaba. Y eso, a su vez, decía algo sobre lo que ella pensaba de la probabilidad de que yo descubriera algo. Le agradezco que me lo haya dicho. Lo dije en serio, con la misma sencillez con la que él me había explicado su razón para contármelo. Aurelio asintió una vez. ¿Necesita algo antes de que me vaya? No, gracias. Se dirigió hacia la puerta. Antes de cruzarla, se giró un momento, no para añadir nada, sino con ese gesto involuntario de quien quiere asegurarse de que la persona que deja atrás está en condiciones razonables. Me encontró mirando el techo con los brazos a los lados de la cama, completamente quieto. Debía de parecerme sereno desde fuera. Por dentro estaba haciendo lo único que sé hacer cuando los datos superan la capacidad inmediata de procesamiento, archivando, ordenando, poniendo cada pieza en una columna provisional hasta tener el cuadro completo. Había una tarjeta bancaria que yo no conocía, y si había una tarjeta que yo no conocía, había una cuenta que yo no conocía, y si había una cuenta que yo no conocía, había movimientos que yo no había visto. Y si había movimientos que yo no había visto, la pregunta no era cuánto tiempo llevaba el affair con Héctor y Llana. La pregunta era cuánto tiempo llevaba construyendo una salida. Esa noche no intenté dormir. No fue una decisión deliberada, sino el resultado natural de lo que ocurre cuando una mente entrenada durante 3 décadas para encontrar patrones recibe de golpe un conjunto de datos nuevos que reconfiguran todo el material acumulado con anterioridad. No hay manera de pedirle a ese tipo de mente que se detenga. Lo único que se puede hacer es dejarla trabajar y observar a dónde llega. Me quedé quieto en la cama, con los brazos a los lados, mirando el techo, y dejé que el proceso siguiera su curso. Empecé por la tarjeta. Una tarjeta bancaria de una entidad diferente a la nuestra, visible en una fotografía tomada en un restaurante caro, guardada en la cartera de una mujer que administraba los gastos del hogar con el dinero de una cuenta conjunta que yo revisaba mensualmente. Eso no es un detalle menor. Eso es una estructura paralela. Una tarjeta requiere una cuenta. Una cuenta requiere movimientos. Los movimientos requieren origen. Y el origen, en una economía doméstica con 2 salarios conocidos y gastos documentados, solo puede venir de un número limitado de lugares. Empecé a reconstruir los últimos 5 años desde la memoria. Un auditor fiscal no recuerda cifras exactas de manera fotográfica. Ese es un mito que el trabajo real desmiente pronto. Lo que sí desarrolla con los años es una sensibilidad particular hacia las proporciones, hacia los ritmos de gasto, hacia las variaciones que se desvían de la media establecida sin una causa verificable. Y cuando empecé a aplicar esa sensibilidad a nuestra propia economía doméstica, lo que encontré no fue una anomalía aislada, sino un patrón que llevaba tiempo frente a mí, esperando que yo dejara de mirar hacia otro lado. Los gastos de Consuelo habían aumentado de manera sostenida durante los últimos 4 años. No de forma dramática, no con el tipo de salto que habría activado cualquier alarma razonable, sino con la gradualidad específica de alguien que entiende que los cambios bruscos se notan y los cambios lentos se normalizan. Cenas que yo atribuía a compromisos laborales crecientes. Ropa que justificó como necesaria para la imagen profesional que el trabajo en la asesoría requería. Un viaje a Lisboa con su hermana que en su momento me pareció completamente razonable y que ahora, visto desde este ángulo nuevo, exigía verificación. Había también las transferencias. Teníamos una cuenta conjunta desde 1998 y Consuelo gestionaba desde ella los gastos corrientes del hogar,
suministros, alimentación, seguros, los gastos menores del día a día. Yo ingresaba mi salario íntegro cada mes y ella administraba la parte que correspondía a esos gastos. Nunca lo cuestioné porque nunca había tenido motivo para cuestionarlo y porque confiar en esa gestión era en mi cabeza una forma de respeto hacia lo que ella aportaba al hogar. Pero había transferencias periódicas a una cuenta que en los extractos figuraba simplemente como Cuenta de Ahorro Personal CBR, iniciales que yo había interpretado durante años como Consuelo Vidal, Reservas o alguna variante similar. Una cuenta de ahorro personal que cualquier persona tiene derecho a mantener y que yo nunca investigué porque nunca consideré que investigar fuera necesario. ¿Cuánto había en esa cuenta? No lo sabía todavía. ¿Cuánto había entrado en esa cuenta a lo largo de 4 o 5 años? Sí podía estimarlo con bastante aproximación, y el número que me salió en ese cálculo mental preliminar, tumbado en una cama de hospital con el monitor bipeando a mi izquierda, fue suficiente para que algo en el pecho se apretara de una manera que no tenía nada que ver con la arteria coronaria. La estimación superaba los 200.000 euros. Podía estar equivocado. Los cálculos mentales sin documentación son aproximaciones, no certezas, y un auditor que presenta aproximaciones como certezas no dura mucho en su trabajo. Necesitaba los extractos, necesitaba los documentos reales, necesitaba a alguien que pudiera moverse en ese terreno con autoridad legal antes de que yo dijera en voz alta una sola palabra de todo esto. A las 7:20 de la mañana del jueves, cuando el pasillo empezaba a cobrar el movimiento del turno de día, y por la ventana entraba una luz grisácea de noviembre que no terminaba de decidirse, saqué el teléfono de la mesita y busqué en la agenda un nombre que llevaba guardado desde hacía 3 años, sin haber necesitado usarlo nunca. Dolores Castaño Mir, 57 años, abogada especializada en Derecho de Familia y Régimen Económico Matrimonial. La conocí en un caso de auditoría que cruzó en algún punto con un proceso de divorcio que ella llevaba, uno de esos encuentros profesionales que generan respeto mutuo sin necesidad de más contacto posterior. Guardé su número porque en mi trabajo uno aprende que los contactos útiles se guardan antes de necesitarlos, no después. La llamé. Respondió al tercer tono con una voz que estaba despierta desde hacía rato. Dolores Castaño. Buenos días. Soy Rodrigo Peñalba. No sé si me recuerda, nos conocimos hace 3 años en el caso Hermanos Velarde, auditoría cruzada con un proceso de separación que usted llevaba. Una pausa de 2 segundos. Lo recuerdo. Auditor fiscal, Zaragoza. Correcto. Necesito hablar con usted. No por teléfono, en persona. Esta semana si es posible. Otro silencio más breve. ¿De qué tipo de asunto estamos hablando? Régimen económico matrimonial. Posibles desvíos patrimoniales sistemáticos. Necesito saber cuánto se puede documentar y cómo hacerlo correctamente antes de dar ningún paso. Dolores no preguntó más. Eso me confirmó que era exactamente la persona adecuada. Tengo un hueco el viernes de la semana que viene a las 17 horas. ¿Le viene bien? Me viene bien. Mi despacho está en la calle Conde de Aranda. Le mando la dirección por mensaje. Gracias. Guardé el teléfono 3 minutos antes de que Aurelio entrara para la revisión matutina. Lo saludé con normalidad. Me preguntó cómo había pasado la noche. Le dije que razonablemente bien, que había dormido poco pero que me encontraba descansado. Era una mentira a medias que él probablemente no se creyó del todo, pero tampoco insistió. Tomó los valores, los anotó, me informó de que el doctor Valls pasaría antes del mediodía y que si todo seguía bien el alta sería por la tarde. A las 12:40, el doctor Valls confirmó la alta para las 4. Consuelo llegó a las 4:15 con el coche. Bajé con la bolsa pequeña y el alta firmada. Me senté en el asiento del copiloto y durante los 20 minutos de trayecto hasta casa intercambiamos el tipo de conversación que se mantiene cuando ninguno de los dos está diciendo realmente nada. Que si había que tener cuidado con el esfuerzo las primeras semanas, que si la dieta que recomendaba el cardiólogo iba a ser un cambio de costumbres,
que si el tiempo había mejorado un poco respecto a los días anteriores. Yo respondía con precisión suficiente para que no hubiera nada que notar. Consuelo conducía con la seguridad habitual, ligeramente inclinada hacia adelante como siempre, con la mano izquierda apoyada en la parte baja del volante. La miré de refilón un par de veces durante el trayecto. Tenía el perfil de siempre, la misma línea de mandíbula, el mismo gesto cuando cambiaba de carril. Era la misma mujer que llevaba 26 años durmiendo en la misma cama que yo. Y mientras la miraba, con toda esa normalidad tan perfectamente intacta, el auditor que llevo dentro terminaba de calcular cuántas transferencias hacían falta para mover 200.000 euros sin que nadie que no buscara específicamente lo encontrara. El viernes de la semana siguiente tenía una cita con Dolores Castaño a las 17 horas. Hasta entonces, no había nada en mi comportamiento que fuera a cambiar ni un milímetro. Volví al trabajo 12 días después del alta. El cardiólogo recomendó 3 semanas de reposo, pero a los 12 días, la inactividad se había vuelto insostenible de una manera que no tenía nada que ver con el aburrimiento, y sí con la necesidad de tener acceso a los recursos que solo existen dentro de una oficina. Bases de datos, registros cruzados, expedientes históricos que en casa no podía consultar. Mi jefe de sección autorizó una reincorporación gradual sin ningún problema. Nadie preguntó demasiado. La reunión con Dolores Castaño el viernes anterior había durado 2 horas y cuarto. Le expuse todo con el mismo orden con el que presentaría cualquier expediente. Hechos verificables primero, estimaciones con base documental después, hipótesis sin confirmación al final y claramente señaladas como tales. Dolores escuchó sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno de páginas cuadriculadas, con una letra pequeña y precisa que me recordó a la de mi madre con su cuaderno de tapas negras. Cuando terminé, cerró el cuaderno y me miró con la expresión de alguien que lleva años procesando exactamente este tipo de información y que ha aprendido a separar el análisis del juicio. Lo que describe es perfectamente documentable si los extractos muestran lo que usted estima, dijo. Necesitamos los movimientos de la cuenta conjunta de los últimos 5 años mínimo, cualquier documentación sobre la cuenta secundaria que usted identificó y una relación de los periodos de ausencia que pueda cruzar con los registros del perfil público que el enfermero le mostró. Hizo una pausa. ¿Tiene acceso legal a los extractos de la cuenta conjunta? Soy cotitular. Tengo acceso completo. Bien. Entonces empiece por ahí. Volví a casa esa tarde con instrucciones claras y la misma expresión de siempre. Lo que ocurrió 10 días después no estaba en ningún plan. Era un martes por la tarde. Consuelo había salido a hacer una gestión que no recuerdo con exactitud, algo menor, y yo estaba en el estudio revisando los primeros extractos que había descargado esa mañana desde la banca online. El ordenador de sobremesa que compartíamos, una máquina de 6 años que usábamos indistintamente para cosas domésticas, estaba encendido sobre el escritorio con la sesión abierta. Consuelo lo había dejado así al salir, lo cual era habitual. No había nada inusual en eso. Me senté frente a él para buscar un documento de la hipoteca que necesitaba consultar. La pantalla mostraba el navegador abierto con varias pestañas. La que estaba visible era una aplicación de mensajería y antes de que pudiera procesar si debía o no continuar mirando, el contenido ya estaba frente a mí con una claridad que no admitía interpretación alternativa. Era una conversación entre Consuelo y Gonzalo. No la leí entera. No hizo falta. Los fragmentos visibles en la pantalla sin necesidad de desplazarse ni de buscar nada eran suficientes. Un mensaje de Consuelo fechado hacía 3 semanas. Recuerda que tu padre no sabe nada y así tiene que seguir. Si alguna vez te pregunta algo sobre mis horarios, ya sabes lo que decir. La respuesta de Gonzalo, 4 minutos después. Tranquila, como siempre. ¿Cuándo me ingresas lo del alquiler de este mes? Como siempre. 2 palabras que medían el tiempo de una complicidad que yo no había visto venir. Me quedé inmóvil frente a la pantalla durante un periodo que no supe calcular. El estudio estaba en silencio, excepto por el zumbido constante del ordenador y el ruido amortiguado del tráfico en la calle de abajo.
La luz de la tarde entraba oblicua por la persiana a medio bajar, proyectando franjas paralelas sobre el escritorio que el polvo en suspensión hacía visibles. Fijé la vista en una de esas franjas de luz durante lo que debieron ser varios segundos antes de que el cerebro terminara de integrar lo que los ojos habían leído. Gonzalo lo sabía. No desde hacía unas semanas. No desde que empezaron las fotos en el restaurante. Lo sabía desde hacía tiempo suficiente para que el sistema funcionara con fluidez, para que las respuestas estuvieran preparadas, para que el mecanismo de cobertura fuera automático. Y la compensación era el alquiler del apartamento donde mi hijo vivía, que yo creía que Consuelo pagaba como un gesto maternal hacia un hijo recién independizado. Me levanté de la silla. Fui al baño del pasillo, el pequeño, el que no era el del dormitorio principal. Cerré la puerta con el pestillo y me quedé frente al espejo. No hubo llanto, no hubo el tipo de derrumbe físico que las películas asocian a este tipo de momentos. Lo que hubo fue algo más difícil de describir. La sensación de que el suelo bajo los pies era perfectamente sólido y perfectamente real, y que aún así, nada de lo que había construido encima de ese suelo tenía ya la forma que yo creía que tenía. Como cuando en una auditoría llevas semanas revisando un expediente que parecía correcto, y descubres en la última página que el error estaba en el primer asiento, y que todo lo que construiste sobre él es válido en su estructura, pero falso en su fundamento. Me miré en el espejo durante un tiempo que no supe medir. El hombre que me devolvía la mirada tenía 52 años, una cicatriz todavía rosada en el pecho que llevaba 12 días cerrándose, y la expresión específica de quien acaba de entender que la traición que creía conocer era considerablemente más grande que la que pensaba haber encontrado. Me lavé la cara con agua fría, una vez, 2 veces. Sequé con la toalla que colgaba del aro y salí del baño. Volví al estudio. Cerré la sesión del navegador sin mover ningún mensaje, sin dejar ningún rastro de que había estado ahí. Abrí mi propio perfil y busqué el documento de la hipoteca que necesitaba. Lo encontré, lo copié en la carpeta que correspondía y apagué el monitor. Me senté en el sillón del estudio con las manos apoyadas en los reposabrazos y estuve así hasta que escuché la llave de Consuelo en la puerta principal, 20 minutos después. Ella entró con una bolsa de la compra. Me preguntó cómo me encontraba desde el pasillo. Le dije que bien. Pasó a la cocina. Yo fui detrás, me apoyé en el marco de la puerta y la observé guardar las cosas en la nevera con los mismos movimientos de siempre, el mismo orden de siempre. Cada cosa en su sitio con la eficiencia acumulada de décadas de repetición. Gonzalo tenía 24 años. Vivía en un apartamento cuyo alquiler ascendía a 680 euros mensuales, según recordaba de cuando lo buscaron juntos él y su madre, sin consultarme más allá de un comentario superficial. Tenía también, según había mencionado Consuelo de pasada meses atrás, una deuda con un banco por un préstamo personal que había pedido para equipar el apartamento. Yo no había preguntado el importe porque no había tenido motivo para hacerlo. Esos 2 elementos, el alquiler y la deuda, eran el precio de su silencio. No un precio impuesto, sino negociado, acordado, renovado cada mes con la puntualidad de una factura recurrente. Lo que decidí en ese momento, apoyado en el marco de la puerta de la cocina mirando a Consuelo guardar yogures en la nevera, no fue producto de la rabia. La rabia había tenido su momento en el baño y la había cerrado con llave cuando cerré el pestillo y la dejé allí. Lo que tomé fue una decisión fría, sin temperatura emocional, del tipo que se toma cuando todos los datos están sobre la mesa y la única variable pendiente es el momento de la ejecución. Gonzalo recibiría lo que merecía recibir por sus propias decisiones. No antes, no después, en el momento correcto de la manera correcta. Y cuando ese momento llegara, no habría discusión ni explicación larga ni escena familiar de las que duran horas y no resuelven nada. Solo la información necesaria, dicha con la precisión justa, y las consecuencias que se derivan de ella de manera inevitable. Consuelo cerró la nevera y se giró hacia mí. ¿Cenamos pronto esta noche? Estoy cansada. Cuando quieras, le dije. Y eso fue todo.
Hay una disciplina particular que se desarrolla en el trabajo de auditoría después de suficientes años de práctica y que no tiene que ver con los números en sí mismos, sino con la capacidad de sostener dos realidades simultáneas sin que ninguna de las dos contamine a la otra. Durante una auditoría, uno convive con el auditado. Asiste a sus reuniones, acepta su café, responde a sus preguntas con cordialidad profesional, mientras por debajo organiza la documentación que va a demostrar exactamente lo que ese mismo auditado preferiría que no se encontrara. No es hipocresía, es método. Durante las 4 semanas siguientes, apliqué ese método con una precisión que solo fue posible porque llevaba 3 décadas entrenándola, sin saber que algún día la necesitaría para esto. La vida doméstica continuó con una normalidad tan perfecta que en algún momento de esas semanas me pregunté si la normalidad en sí misma no habría sido siempre una representación, si lo que yo había interpretado durante años como vida real no era otra cosa que una escenografía bien construida por ambas partes, cada uno interpretando el papel que el otro esperaba ver. Esa reflexión la aparqué rápido porque no conducía a ningún lugar útil y porque el tiempo que le dedicara a ella era tiempo que le robaba a lo que realmente importaba. Me reuní con Dolores Castaño 4 veces a lo largo de esas semanas. Las reuniones eran siempre en su despacho de la calle Conde de Aranda, siempre por la tarde, siempre en un horario que podía justificar sin dificultad como visita al cardiólogo para las revisiones postoperatorias. Consuelo nunca preguntó más allá de un «¿cómo te fue?», al que yo respondía con algún dato médico plausible y suficientemente aburrido como para no invitar a seguir preguntando. En la segunda reunión, llevé los extractos de la cuenta conjunta de los últimos 6 años, descargados con calma desde la banca digital durante una tarde en que Consuelo había salido a visitar a su hermana. Dolores los revisó con una velocidad que me resultó admirable y confirmó en menos de 40 minutos lo que yo había estimado desde la cama del hospital. Las transferencias periódicas a la cuenta secundaria sumaban, en ese periodo de 6 años, 287.000 euros, no 200.000 como había calculado provisionalmente, 287.000, con una regularidad de importes y frecuencia que no dejaba margen para la casualidad ni para la interpretación benévola. «Esto es apropiación de fondos del patrimonio conyugal», dijo Dolores sin alzar la voz, con la misma calma con la que podría haber descrito el tiempo que hacía fuera. Si el régimen es de gananciales, lo que ella ha retirado de manera unilateral y sin justificación documentada es perfectamente recuperable en el proceso. El régimen es de gananciales, confirmé. Siempre lo fue. Dolores anotó algo en su cuaderno y pasó a la siguiente columna de extractos sin detenerse. En la tercera reunión añadimos los registros del perfil público de las redes sociales, que Aurelio me había enviado por mensaje en archivos de imagen después de que se lo pedí con una llamada breve y directa 3 días después del alta. Él los mandó sin comentario adicional, solo un mensaje que decía «Espero que les sean de utilidad». Y yo le respondí con un agradecimiento escueto que no capturaba ni remotamente lo que ese gesto había significado. Los archivos mostraban 16 publicaciones con fecha, hora y geolocalización activada en algunas de ellas, lo cual permitía cruzar los lugares con los registros de los extractos y verificar pagos en establecimientos concretos durante fechas que Consuelo había declarado como jornadas laborales o compromisos de otra naturaleza. El cruce fue devastador en su precisión. 7 de las 16 publicaciones correspondían a días en que Consuelo había informado de viajes de trabajo o reuniones fuera de la ciudad. 3 de ellas coincidían con fines de semana en que yo había estado en casa solo porque ella tenía compromisos familiares con su hermana, que resultó que no había visto en ninguno de esos 3 fines de semana, según la propia hermana, con quien Dolores había verificado discretamente a través de un contacto sin revelar el motivo. La cuarta reunión fue la más corta. 40 minutos para revisar que el dossier estuviera completo, que cada documento tuviera su referencia cruzada correcta y para fijar la fecha del encuentro formal. La fecha quedó establecida para un miércoles de tarde, en el propio despacho de Dolores.
Lo que ocurrió 3 días antes de esa fecha no estaba previsto y estuvo a punto de alterar todo el calendario. Era un sábado por la mañana. Consuelo había salido a una clase de yoga que había empezado a hacer los sábados desde hacía 2 meses, y yo estaba en el estudio terminando de organizar una copia personal del dossier en una carpeta de cartón que guardaba en el archivador del fondo, mezclada entre expedientes de trabajo que nadie en esa casa habría tenido motivo para revisar. Tenía los documentos extendidos sobre el escritorio cuando escuché la llave en la puerta principal. Eran las 11:15. La clase duraba hasta las 12 como mínimo. Recogí los documentos con una velocidad que no fue precipitada sino precisa. Cada papel en su orden, la carpeta cerrada, el archivador empujado hasta el fondo del cajón inferior. Para cuando Consuelo llegó al umbral del estudio, yo estaba frente al ordenador con un informe de trabajo abierto en la pantalla y una taza de café a la derecha que llevaba ahí desde antes de que ella saliera. Se canceló la clase. La monitora avisó tarde. Vaya, dije sin girarme del todo, solo lo suficiente para que pareciera natural. Se quedó un momento en el umbral mirando hacia el escritorio. Ese segundo duró más de lo que duró en realidad. Luego entró en la habitación, pasó detrás de mí hacia la estantería donde guardaba algunos libros, tomó uno que buscaba y salió. No preguntó nada sobre lo que tenía en la pantalla. Esperé a escuchar sus pasos alejarse por el pasillo antes de soltar el aire que había sostenido, sin darme cuenta desde que escuché la cerradura. Esa misma tarde, mientras veíamos las noticias después de comer, me llegó un mensaje de Gonzalo preguntando si podía pasarse esa semana a buscar unas cajas que había dejado en el trastero. Le respondí que sí, que avisara antes de venir. Su tono era el de siempre, despreocupado, sin ninguna señal de que algo en su vida estuviera fuera del orden que él consideraba establecido. Guardé el teléfono y volví a mirar la pantalla de la televisión. Consuelo estaba sentada a mi izquierda, con las piernas recogidas debajo de ella en el sofá, con la expresión relajada de alguien que no siente que haya nada que temer. Eso era lo más revelador de todo, más que los extractos, más que las fotografías, más que los mensajes con Gonzalo. La absoluta tranquilidad de quien ha construido una situación que considera hermética. Esa confianza que en otro contexto podría haberme dolido. En aquel momento era exactamente lo que yo necesitaba que siguiera intacta hasta el miércoles. Dolores me había explicado en la última reunión cómo iba a desarrollarse el encuentro. Había convocado a Consuelo con un pretexto relacionado con una supuesta revisión de documentación patrimonial, vinculada a la herencia del padre de Rodrigo, un asunto real y pendiente que hacía perfectamente plausible la citación. Consuelo no tenía motivo para sospechar que el nombre de Dolores Castaño le debería decir algo, porque nunca la había mencionado en casa. Para ella sería simplemente una abogada de trámites administrativos. El martes por la noche, la víspera del encuentro, Consuelo preparó la cena con la radio puesta, como hacía frecuentemente, y tarareó algo que sonaba a una canción que yo no conocía. La observé desde la puerta de la cocina durante unos segundos sin que ella lo notara. Pensé en la fotografía de Peñíscola que llevaba más de 20 años en la mesita de noche. La mujer del vestido azul claro, mirando hacia el objetivo, con una expresión que yo siempre había interpretado como genuina. No sabía todavía qué iba a hacer con esa fotografía después de todo esto, pero sí sabía que al día siguiente, a las 5 de la tarde en el despacho de la calle Conde de Aranda, cada número, cada fecha y cada imagen que había reunido durante 4 semanas iba a estar sobre una mesa. Y Consuelo iba a sentarse frente a todo eso sin saber que llevaba semanas caminando hacia ese momento. El despacho de Dolores Castaño tenía las paredes cubiertas de estanterías hasta el techo, con volúmenes ordenados por materias y años, con una lógica que solo quien los usa a diario podría descifrar. La mesa de trabajo era grande, de madera oscura, y ese miércoles estaba despejada de manera inusual, solo una carpeta de cartón manila en el centro, cerrada, con el lomo hacia arriba. Llegué 20 minutos antes. Me senté frente a la mesa en la silla que Dolores indicó, y no moví nada. Consuelo llegó a las 5:03. Entró con el abrigo puesto y el bolso al hombro,
con la expresión de alguien que acude a un trámite administrativo menor en un martes cualquiera. Saludó a Dolores con la cordialidad automática que se dispensa a los profesionales que uno no conoce. Me miró a mí con una leve sorpresa que intentó suavizar de inmediato. No sabía que ibas a estar tú también. Siéntate, Consuelo. Algo en mi tono, que no era el de ninguna conversación que hubiéramos tenido en años, la hizo detenerse un segundo antes de hacerlo. Se sentó a mi lado, no frente a mí, porque así estaban dispuestas las sillas, y eso hizo que durante los primeros minutos tuviera que girar ligeramente la cabeza para mirarme cuando yo hablaba, lo cual era exactamente la posición que Dolores había sugerido para ese momento. Dolores tomó la palabra primero. Con la misma economía de gestos con la que conducía cualquier reunión profesional, explicó quién era, en qué calidad actuaba y cuál era el objeto del encuentro. Usó lenguaje jurídico preciso sin adornos: régimen económico matrimonial de gananciales, documentación patrimonial, movimientos no justificados de fondos comunes. Consuelo escuchó las primeras frases con la expresión de quien está intentando entender si ha confundido la naturaleza de la cita. Luego Dolores abrió la carpeta. El primer documento era una tabla de elaboración propia que resumía las transferencias de la cuenta conjunta a la cuenta secundaria mes a mes durante 6 años, con el total al pie de la última columna. 287.000 euros. El número estaba escrito en cifras y en letras, subrayado con una línea simple. Consuelo miró la tabla durante varios segundos sin decir nada. «Eso es una cuenta de ahorro personal», dijo finalmente. La voz era firme todavía, con el registro de quien tiene una respuesta preparada. Cualquier persona tiene derecho a tener una cuenta a su nombre. Una cuenta de ahorro personal alimentada exclusivamente con fondos del patrimonio conyugal, sin conocimiento del otro titular, constituye apropiación unilateral en un régimen de gananciales. Dolores lo dijo sin elevar el tono ni un grado. El derecho a tener una cuenta es incuestionable. El derecho a llenarla con dinero que no es solo suyo, no. Consuelo me miró a mí por primera vez desde que se había sentado con una mirada directa, no de reojo. ¿Tú has encargado esto? No respondí de inmediato. Esperé el tiempo justo para que la pregunta se quedara en el aire el tiempo que merecía. Continúa Dolores. El segundo bloque de documentación eran los registros cruzados, extractos con pagos en restaurantes y hoteles en fechas específicas, junto a las capturas del perfil público con las imágenes y sus marcas de hora. Dolores los colocó en paralelo sobre la mesa, con la precisión de quien ha hecho ese gesto muchas veces, y sabe que la disposición visual importa tanto como el contenido. Consuelo vio las fotografías. El color de su cara cambió de una manera que no fue dramática, sino química, el tipo de palidez que viene de dentro y que no se controla con ninguna voluntad. Sus manos, que habían estado apoyadas sobre el bolso en el regazo, se movieron hacia la mesa y luego volvieron al bolso sin terminar el gesto. Eso no es lo que parece. 3 palabras que cualquier auditor ha escuchado cientos de veces frente a documentación irrefutable. Siempre son esas 3 palabras o alguna variante tan próxima que resulta indistinguible. Hay 16 publicaciones, dije yo esta vez, con fechas y horas. 7 de ellas corresponden a días en que me informaste de compromisos laborales o familiares. 3 de ellas a fines de semana en que tu hermana no te vio. El silencio que siguió tuvo una textura distinta a todos los silencios anteriores de esa tarde. ¿Has hablado con mi hermana? Lo que importa no es con quién hablé. Mantuve el mismo tono sin variación. Lo que importa es lo que está documentado. Consuelo se levantó, no de manera brusca, sino con el movimiento tenso de alguien que necesita cambiar de posición para poder pensar. Fue hacia la ventana que daba a la calle Conde de Aranda y se quedó de espaldas durante un momento, con los brazos cruzados, mirando hacia el exterior. Cuando se giró, la expresión había cambiado. La firmeza inicial se había fracturado en algo más complejo, una mezcla de rabia y de algo que se parecía a una rendición que todavía no quería terminar de ser. «Llevas años sin estar», dijo. La voz tenía ahora un filo distinto, no el de la defensa, sino el del ataque lateral. «Llevas años en ese trabajo,
en esos expedientes, en ese mundo tuyo que no tiene espacio para nada más. No me vengas ahora con documentos y abogadas como si tú fueras la víctima de algo. Lo escuché hasta el final sin interrumpir. Lo que describes es real, respondí cuando terminó. Y lo reconozco, trabajé demasiado. Estuve ausente más de lo que debería. Eso es verdad, y no lo voy a discutir. Hice una pausa breve. Y aún así, en ningún momento de esos años tomé 287.000 euros del dinero que construimos juntos y los moví a una cuenta que tú sola controlas. Esas dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Consuelo no respondió a eso. Se sentó de nuevo. Sus manos buscaron el bolso otra vez, ese gesto repetido que era el único signo visible de que algo por dentro no estaba en el lugar habitual. Miró los documentos sobre la mesa durante un tiempo largo sin tocarlos. ¿Qué quieres? Dolores tomó otra carpeta del cajón lateral y la colocó sobre la mesa. Lo que está aquí es la propuesta de liquidación del régimen de gananciales, explicó. Incluye la restitución de los fondos desviados, la distribución del patrimonio inmobiliario y la disolución del vínculo. Tiene un plazo de 10 días para revisarlo con un abogado de su elección. Consuelo no miró la carpeta. Me miraba a mí. ¿Gonzalo lo sabe? Todavía no. Salió del despacho 20 minutos después, con la carpeta bajo el brazo y sin haber dicho nada más que monosílabos durante la revisión inicial de los documentos. Dolores y yo nos quedamos en silencio hasta que el ascensor del edificio se escuchó cerrarse al otro lado de la puerta. «¿Ha ido bien?», dijo Dolores. «Sí». 3 días después llamé a Gonzalo. No lo cité en persona, no porque quisiera evitar el encuentro, sino porque lo que tenía que decirle no requería escenografía, ni testigos, ni carpetas sobre una mesa. Solo requería claridad, y la claridad no necesita decorado. Respondió al segundo tono con su voz habitual despreocupada. «¿Qué hay, papá?» «Gonzalo, escucha lo que te voy a decir y no me interrumpas hasta que termine». Pausa breve. «Sé lo que sabías y desde cuándo lo sabías. No voy a entrar en detalles porque no cambia nada entrar en ellos. Lo que sí cambia a partir de hoy es lo siguiente. El pago del alquiler se detiene el mes que viene. La deuda que tu madre estaba cubriendo deja de ser cubierta. Cualquier otro soporte económico que hayas recibido de esta casa termina». Silencio al otro lado. «Papá, yo no...» «Te dije que no me interrumpieras». Lo dije sin dureza y sin volumen elevado, con la misma cadencia de siempre. No te estoy pidiendo una explicación, ni te estoy dando la oportunidad de darla. Te estoy informando de una decisión que ya está tomada. Tienes 24 años y trabajo. A partir de ahora, vas a necesitar usarlo para vivir. Otra pausa. ¿Y ya está? ¿Solo eso? Solo eso. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano durante un momento, sentado en el sillón del estudio, donde 3 semanas antes había cerrado el navegador sin dejar rastro. La luz de la tarde entraba por la persiana con las mismas franjas oblicuas de siempre. Todo en esa habitación era idéntico a cualquier otra tarde de los últimos meses. Y sin embargo, nada en ella tenía ya la forma que había tenido antes de que un enfermero encendiera una pantalla en un cuarto de hospital un miércoles de noviembre. Dejé el teléfono sobre el escritorio. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de esa casa no pesaba. El proceso de divorcio duró 8 meses y 16 días. No lo digo como dato cronológico, sino como medida de otra cosa. El tiempo que tarda una vida construida durante 26 años en desmontarse con la intervención de 2 abogadas, varios peritos bancarios y un juez que revisó los documentos con la misma impasibilidad con la que los jueces revisan documentos que contienen otras vidas. Para él era un expediente más. Para mí era el inventario completo de lo que había sido y lo que dejaba de ser. Consuelo contrató a un abogado, un hombre de su edad llamado Fermín Ovejero, que intentó cuestionar la validez de algunos de los extractos, argumentando que las transferencias respondían a un acuerdo tácito sobre la gestión del ahorro familiar. Dolores desmontó ese argumento en la primera vista con 3 preguntas concretas que Fermín no supo responder sin contradicción.
A partir de ahí, el proceso fue lo que los procesos son cuando la documentación supera a cualquier narrativa alternativa: lento, técnico y perfectamente previsible en su desenlace. La sentencia estableció la restitución de 204.000 euros al patrimonio conyugal liquidado, que luego se distribuyó según el régimen de gananciales. El apartamento de la calle Compromiso, el que habíamos comprado en 1999, con una hipoteca que tardamos 23 años en terminar de pagar, quedó adjudicado a mí por compensación patrimonial. Consuelo recibió su parte correspondiente del resto del patrimonio y se fue a vivir, según supe después sin buscarlo, a un piso de alquiler en la zona nueva de la ciudad. La relación con Héctor y Yana no sobrevivió a la exposición pública del proceso. Eso no me lo contó nadie. Lo supe porque así funcionan estas cosas cuando la arquitectura de una relación paralela depende de que nadie encienda las luces. Cuando se encienden, lo que queda visible no siempre resiste el escrutinio. No sentí satisfacción al saberlo. Sentí, más bien, la neutralidad específica de quien registra un dato que confirma algo que ya había calculado como probable. Gonzalo tardó 4 meses en llamarme después de nuestra última conversación. No lo recriminé por haber tardado ese tiempo. 4 meses para un hombre de 24 años que de repente tiene que cubrir solo sus gastos fijos y saldar una deuda que creía cubierta indefinidamente, es tiempo suficiente para que la realidad sustituya al resentimiento como ocupación principal. Cuando llamó, su voz tenía algo distinto, una densidad que no había tenido en los años anteriores, el peso específico de alguien que ha tenido que hacer cosas por primera vez y ha descubierto que son más difíciles de lo que calculaba desde fuera. Hablamos durante 20 minutos, no hubo grandes revelaciones ni reconciliación escenificada. Me dijo que entendía lo que había hecho, le dije que lo escuchaba. No hubo más que eso, y en ese momento fue suficiente. La relación con mi hijo no va a volver a tener la forma que tuvo antes. Eso lo sé, con la misma certeza con la que sé que ciertas estructuras, una vez que el daño alcanza determinado punto, pueden rehabilitarse y volver a ser funcionales, pero no pueden recuperar exactamente la geometría original. No lo digo con amargura, lo digo como dato de ingeniería emocional, que es lo único que me resulta honesto en este punto. Lo que sí espero, y esto no es sentimentalismo sino una expectativa razonada, es que haber enfrentado las consecuencias de sus propias decisiones, sin red de protección, le haya enseñado algo que ninguna cantidad de dinero transferido cada mes habría podido enseñarle. Que la comodidad que se recibe a cambio de mirar hacia otro lado tiene un precio que siempre termina cobrándose, y que ese precio generalmente lo paga alguien que no eligió estar en la ecuación. Si aprende eso, habrá valido la pena la distancia. Volví al trabajo con normalidad antes de que el proceso terminara. Mis compañeros notaron algo, el tipo de cambio en la postura o en el ritmo de una persona que ha atravesado algo considerable. Pero en mi departamento la discreción es un valor profesional que se extiende a la vida personal de los colegas sin necesidad de establecerlo como norma. Nadie preguntó más de lo que yo ofrecí voluntariamente, y lo que ofrecí fue poco. Hubo una noche, varios meses después de que todo terminara, en que saqué la fotografía de la mesita de noche y la miré durante un rato largo bajo la lámpara del dormitorio. Peñíscola, 1997. Consuelo con el vestido azul claro. Yo con el pelo que ya no tengo. Los dos mirando hacia el objetivo con una expresión que sigo sin poder descifrar del todo, porque la honestidad de un momento no garantiza la honestidad del trayecto que viene después. La guardé en el cajón. No la tiré, no la destruí. Existe, y los 22 años que representa también existieron, y borrar la evidencia de lo que fue real no es distinto a alterar un registro para que cuadre con lo que uno prefiere que hubiera sido. Eso nunca lo he hecho con ningún expediente, y no tenía intención de empezar con el mío propio. Lo que sí hice fue cambiar la mesita de noche. Una mesa nueva, sin el hueco donde esa fotografía había vivido durante más de 2 décadas, sin la marca circular que dejó el vaso de agua sobre la madera vieja. Un objeto nuevo en un espacio que necesitaba serlo.
Hay algo que quiero dejar dicho para quien esté escuchando esto y reconozca en alguna parte de esta historia algo que se parece a lo que está viviendo. No lo digo como consejo, porque no tengo autoridad para dar consejos sobre vidas que no son la mía. Lo digo como observación de alguien que llegó tarde a ver lo que tenía delante. La confianza no es un defecto. Confiar en las personas que elegimos para construir una vida es lo correcto, y no hay nada en esta historia que deba enseñarle a alguien a desconfiar de todo y de todos. Lo que esta historia debería enseñar, si enseña algo, es que la atención no es lo mismo que la vigilancia. Estar presente en la propia vida no es controlar a los demás, es simplemente no delegar en la costumbre la responsabilidad de ver lo que está ocurriendo. Yo delegué esa responsabilidad durante demasiado tiempo, y mientras lo hacía, construí expedientes impecables para otras personas y dejé el mío sin revisar. Eso tiene un coste. Lo pagué y sigo pagándolo de maneras que no siempre tienen forma de número ni de sentencia judicial. Hace 3 semanas fui al hospital para la revisión anual de cardiología. El doctor Valls confirmó que todo está dentro del rango esperado, que la intervención del año pasado ha tenido la evolución que debía tener, que si mantengo los hábitos actuales, no hay razón para anticipar ningún problema significativo. Salí por el mismo pasillo por el que salí hace un año después de la consulta preoperatoria, el de las baldosas de color crema, con la línea azul en el centro, que indica la dirección de urgencias. Pasé frente a la puerta de la sala de revisiones, donde Aurelio trabaja habitualmente. La puerta estaba abierta y lo vi de espaldas, de pie junto a un carro de material, con el uniforme verde y esa manera de moverse que ya reconozco. No entré. No era el momento ni el lugar adecuado para una conversación, pero me detuve un segundo en el umbral y esperé hasta que se giró. Me vio. Asintió una vez, con la sencillez de alguien que no necesita más ceremonia que esa. Le devolví el gesto y seguí caminando. Ese hombre, que no tenía ninguna obligación con nadie en aquella habitación de hospital, tomó una decisión que cambió el curso de lo que quedaba de mi vida. No con heroísmo, no con discursos. Con una pregunta directa y un teléfono extendido hacia alguien que necesitaba ver lo que había en la pantalla, aunque todavía no lo supiera. A veces, la pieza que falta en el expediente más difícil de tu vida la tiene alguien que entró en la habitación a tomarte la atención. Aquella silla vacía en la sala de recuperación, la que miré durante horas esperando que alguien ocupara su lugar, no fue un abandono. Lo entiendo ahora con una claridad que entonces no tenía. Fue el espacio exacto que necesitaba estar vacío para que yo pudiera ver por primera vez en mucho tiempo, con total nitidez. Un auditor solo encuentra lo que está dispuesto a buscar. Tardé demasiado en buscarlo en el sitio correcto. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.